A veces hay en el tema de las consideraciones de precios sociales o precios sombra, realmente ahí hay que realmente se requiere bastante especificidad, pero realmente no es tan complejo en el sentido siempre y cuando se tenga la información necesaria. Realmente, bueno, lo que vamos a vivir es este curso, va a ser la parte conceptual. Vamos a estar haciendo ejercicios prácticos. De hecho, ya les acabamos de mandar una presentación de la parte práctica y de una map que vamos a hacer una simulación para el día de mañana y que hoy vamos a empezar a trabajarla y a construirla con el caso de Guatemala que estamos trabajando, que es el caso del maíz y maíz no tecnificado, una simulación de un instrumento de política que hace un par de semanas estábamos allá y hemos empezado a trabajar. Bueno, realmente esta primera fase lo que quiere decir es la parte conceptual y mañana vamos a hacer un ejercicio y realmente van a tener tarea y todo hoy para la noche, para que no puedan salir. No, mentiras. No, realmente mañana vamos a analizar 2 instrumentos de política, cada uno por país, y que ustedes lo vayan a exponer, y bueno, cuáles son las consideraciones, cuáles son los efectos de ese efecto, de ese instrumento que van a analizar, y también nos van a recomendar, bueno, qué se puede mejorar, cuáles son las sugerencias, un poco porque eso es consecuencia de lo que hemos venido trabajando en el resto de la semana y lo que se planteó hace 2 días sobre qué mejoras en las políticas o intervención dentro de la política, incluso intervención dentro de los mercados, hay fallas de mercado, pero esos son 3 momentos con los que vamos a estar trabajando. Siéntanse en la libertad, voy a ser tanto Virginia como mi persona, seríamos los facilitadores, pero esto no es un curso, más bien es una facilitación, es un taller donde sea muy interactivo, muy participativo y que todo lo podamos enriquecer. Ya hay una experiencia en Honduras que también los colegas de Honduras que también pueden enriquecernos, hay una experiencia en Costa Rica, en el cual pude participar, hay una experiencia en Colombia. De hecho, la guía que les pasamos fue de cara a los estudios de caso que se hicieron por este proyecto de la FAO, para el caso de arroz, que se hizo para el caso de frijol, para el caso de cerdo, y un caso en Colombia sobre seguridad alimentaria, el caso de café. Y ahí el manual que nosotros anteriormente Eduardo les había pasado, que es el manual con el que estaríamos trabajando. Bueno, los objetivos creo que ya los expliqué, llevarlos un poco hacia los conceptos, bueno, cómo se construye la MAP, como una herramienta de análisis de política. Bueno, y vamos a ver para qué sirve, cuál es su utilidad, bueno, qué beneficios tiene esta metodología también, por qué esta metodología y no otras metodologías. Acuérdense que esto es una herramienta, es una metodología factible a mejoras, a críticas, pero sin embargo creemos dentro del proyecto, lo hemos creído, lo hemos analizado y hemos evaluado otras metodologías, que es la más pertinente para lo que quiere el proyecto en la efectividad de las políticas sobre la seguridad alimentaria y los agronegocios. Por otro lado, realizar los ejercicios de retroalimentación, como les decía, el taller lo vamos a ir dividiendo, vamos a ir introduciendo conceptos en la parte privada, en la parte social, vamos a ir haciendo ejercicios prácticos, vamos a ir construyendo la MAP que vamos a tener mañana, si Dios quiere, para empezar a trabajar y hacer por lo menos un ejercicio práctico para que ustedes se lleven a sus países, bueno, cómo es que se utiliza, y para eso también estamos creando bajo este proyecto un software. La MAP se utiliza, es muy sencilla porque se utiliza en Excel, aunque tiene muchas plantillas. Sin embargo, estamos construyendo un software donde va a ser utilizada una aplicación para cada uno de ustedes, donde va a facilitar mucho los resultados, los análisis, les va a dar gráficas, entonces va a ser mucho más factible. Creo que eso lo tendríamos a finales de noviembre, ya la aplicación de este softwarecito, muy fácil de utilizar, nada más para que ustedes complementen los datos y que el software mismo les lleve a la introducción. Eso es parte del valor agregado que estamos dando como ruta para mejor efectividad y también aplicación de este tipo de metodologías. Bueno, acá, como les decía Eduardo anteriormente, se evaluaron algunas metodologías que han venido utilizándose para el sector agropecuario, como el tema de clúster, cadenas de valor, también muy atinentes, y creo que también ha venido, por lo menos
tendiéndose mucho para la medición de la efectividad en el sector agropecuario, y sin embargo vimos, es una metodología que aún ha venido probándose, y realmente, bueno, la MAP en este caso, que es sencilla de aplicar, realmente su complejidad no es tanta siempre y cuando se tengan los requerimientos de información, eso es lo básico. A veces en muchos de los ministerios de Agricultura la información es que se encuentra muy dispersa en muchas instituciones y cuesta mucho recolectarla. Bueno, puedo hablar en el caso de Costa Rica, que en el caso de CEPSA, digamos que concentra mucho la información agropecuaria y eso facilita mucho los procesos. Énfasis cuantitativo, tiene un énfasis muy detallado desde una aplicación macro, desde instrumentos macro hasta unidad de finca, por ejemplo. Bueno, cuáles son los rendimientos, cuáles son los costos de producción en una unidad, en una región, en un territorio determinado. Por otro lado, especifica para un sector agropecuario. Bueno, las aplicaciones específicas que se han hecho a nivel internacional, tanto en países como Indonesia, Colombia, que les decía, en Costa Rica, se analizan sectores muy específicos y lleva desde un análisis específico hasta un análisis, un efecto de una política para un sector determinado. Y probada con éxito por FAO. Esta es una metodología, como les decía también anteriormente Eduardo, es una metodología ya por más de 20 años realizada en la Universidad de Stanford y que ha sido probada en algunos países en vías de desarrollo y que ha tenido algún impacto, por lo menos en la aplicación. En el caso de Costa Rica, que les voy a presentar el ejemplo más tarde, bueno, resultó, en el caso de Costa Rica tenemos la sustentación de los precios del arroz. Bueno, era viable esa política, es viable ante las disposiciones de la OMC por la eliminación completa de los subsidios. Bueno, eso es parte de las hipótesis, vamos a ver, y el estudio resultó importante, como insumo importante, para determinar en el análisis que si era viable mantener el subsidio en el caso de los precios del arroz por el Ministerio de Economía, y eso fue como parte de la discusión que se dio en el caso de Costa Rica. Entonces vemos que la metodología MAP, para este caso de lo que pretendemos en el proyecto, del análisis de política, de la efectividad de la política, era la más pertinente para empezar a trabajar. Adelante. Bueno, veamos un concepto para nosotros los economistas cuando hablamos de eficiencia económica, y es cuando los mercados no alcanzan el nivel de mayor eficiencia económica. Entonces, ¿qué pasa? Esto se debe a fallas de mercado. ¿Cuáles fallas de mercado pueden existir? ¿Alguno que me diga? Ok, muy bien. Bueno, por ejemplo, el monopolio en el tema de la comercialización de los fertilizantes. Bueno, esto puede haber una distorsión, obviamente, digamos, en el caso de los precios de los fertilizantes. Ahí también. Puede haber un efecto, por ejemplo, cuando hablamos precios FOD, precios SIT, digamos, si la moneda está evaluada, la evaluación del tipo de cambio. Puede haber una distorsión. Muchas veces, en el caso de Costa Rica, que se ha analizado mucho, es que mantener el tipo de cambio a un piso es que está favoreciendo mucho al sector importador y perjudicando mucho al sector exportador, por ejemplo. Bueno, esto es una falla de mercado. O distorsiones de política. ¿Qué distorsiones de política podrían existir? Sí. Sí, tal vez, bueno, es que es difícil. Ahí vemos entonces la eficiencia económica. Muchas veces no hay mercados perfectos, hay mercados imperfectos, sabemos, bueno, y eso nos dice la teoría del comercio internacional, y mucho debido a esto, a lo que hemos visto, bueno, y a lo que ha mencionado, el tema de las fallas de mercado y distorsiones de algunas de las políticas. Bueno, vamos a ver, la MAP va a permitir mostrarnos cuáles son estas fallas de mercado en el caso para la producción de maíz. Bueno, es el precio de los fertilizantes, por ejemplo, es el tema de costos de transporte o costos de traslado, de traerlos del Valle del Polochic, por ejemplo. Bueno, ¿qué ha pasado? Distorsiones de política también. Bueno, ha sido efectiva, por ejemplo, una política de crédito en sus países para el sector agropecuario. La MAP puede estar midiendo ese tipo de efectos como parte, bueno, y en la eficiencia de los recursos que utilizan, ya sea mano de obra, tierra, formación de capital.
que son las fuentes de trabajo en el caso agropecuario. Me voy a pasar con esto. Ok, excelente. Bueno, aquí hablábamos sobre fallas de mercado, ¿verdad? Un poco el tema de los monopolios y oligopolios. Esto se centra, y hablamos mucho de este tipo de estructura de mercado, muchas veces en el tema de los fertilizantes, muchas veces en los insumos también, que básicamente en algunos países, y lo vemos en el caso de Guatemala o de Costa Rica, donde hay casas matrices que tienen sobreprecios en este tipo de mercados, o es una misma casa matriz para todos los países de la región. Entonces, se presta para el aumento de los precios de los insumos, básicamente. Externalidades, bueno, externalidades positivas, tanto negativas, por ejemplo, el efecto de cambio climático que hablábamos. Bueno, eso es una externalidad que puede influir en el tema del mercado, en la pérdida de una cosecha. Mercados de factores poco desarrollados. Cuando hablamos de mercados de factores poco desarrollados, por ejemplo, en el tema de la mano de obra, por ejemplo. Bueno, es mano de obra calificada, no calificada, en el tema para aumentar muchas veces los técnicos, en este caso, a través de los técnicos del Ministerio de Agricultura y parte de sus políticas es poder dar una asistencia técnica adecuada. Sin embargo, muchas veces no es pertinente a una región, a un territorio. Distorsiones de política que hablábamos, bueno, mucho, y ahora pensando en que estamos en una globalización, en mercados internacionales donde los efectos a través de los tratados de libre comercio, que la mayoría de nuestros países, digamos, ya está inmerso en estas políticas comerciales, bueno, tienen un efecto directo e importante sobre nuestra producción. Bueno, y hace unos días vemos en el caso de los frijoleros, en el caso de Costa Rica, bueno, se dice que no, sus rentabilidades son muy bajas. Bueno, ¿qué hacemos en este caso? No es desaparecer la producción de frijol, bueno, de cara que el frijol en el caso de Nicaragua tiene mucho mayor productividad o mayores rendimientos, estamos comprando el frijol en Nicaragua. Bueno, esos son efectos de una política comercial de impuestos a los productos, por ejemplo, en el caso de granos básicos, uno de los aranceles más altos a nivel centroamericano es el tema de granos básicos. En Costa Rica alrededor anda de un 35%, y eso tiene un efecto y distorsiona el mercado. Bueno, en el caso, bueno, ¿qué impacto puede tener eso sobre el tema de la seguridad alimentaria? Ese tipo de efectos de política comercial. Otros productos, no sé, en el caso de Centroamérica, el de la caña de azúcar, por ejemplo, el efecto que puede tener en la producción de cacao, de café. Igual cuando hablamos de subsidios, bueno, ya no se habla mucho de subsidios a nivel internacional, no están permitidos por disposición de la Organización Mundial de Comercio, pero sin embargo, en otros países como Estados Unidos, como el de la Unión Europea, no podemos competir con precios que ellos, de los productos agrícolas, ya que todavía mantienen ciertos subsidios hacia esos productos. Bueno, y eso tiene un efecto importante sobre nuestros productos. Sobre las cuotas de importación, hablamos mucho en el caso de Guatemala, como principal país exportador de caña de azúcar hacia mercados de Estados Unidos, a través de la ventana que nos da el CAFTA, en la medida de las cuotas de importación. Bueno, eso es parte. Bueno, ¿qué pasa con un efecto que puede tener el aumento o no la cuota de importación de la caña de azúcar? Un poco los beneficios que tiene el acuerdo de asociación con la Unión Europea, también sobre las cuotas en caña de azúcar, otros productos, digamos, que se pueden tener. Bueno, eso es un efecto de la política que puede tener sobre un sector. Políticas de mercado finales y mercados de insumos. Esto hablamos en el tema de impuestos y subsidios a los insumos, ya sea maquinaria, equipo, ya sea en los insumos, en los fertilizantes, puede tener un efecto importante. En la administración de precios, también fijación de tasas de interés. Mucho ahora que estuvimos en Guatemala, era esto, un poco, digamos, las divergencias, bueno, y quizás en el resto de países de Centroamérica. Bueno, ¿qué pasaría si hay una fijación de tasas de interés para el sector agropecuario? Pero sin embargo, muchas veces el sector agropecuario compite con las tasas comerciales. Bueno, eso tiene un efecto importante.
Bueno, ¿qué pasaría? Y de ahí las simulaciones, ¿qué efecto tendría una tasa fija específicamente hacia una banca de desarrollo para un sector agrícola? Bueno, ahí, el tema de salarios mínimos. En Costa Rica, digamos, cualquier trabajador tiene por garantía laboral, digamos, la prestación a su seguro. Bueno, eso se ha llamado y es bastante alto. De hecho, parte de eso es que a veces mucha mano de obra del sector agrícola es mano de obra inmigrante. Sin embargo, y eso es parte, y no es quitarlo, sino más bien es cómo mejorar las condiciones. Pero sin embargo, muchas veces los salarios mínimos que se fijan en cada país, creo que en el caso de El Salvador, creo que anda alrededor de $400 el salario mínimo, pero sin embargo vemos que los salarios mínimos no se cumplen, los empresarios no pagan su seguro a sus trabajadores. Bueno, y eso es parte de las distorsiones de política. Y los impuestos a la tierra también se vuelven importantes, como, bueno, hablábamos estos días del ordenamiento, una política del ordenamiento territorial en el caso de Guatemala, en el caso de Costa Rica, bueno, ¿qué impuestos? En el caso de Costa Rica hay una exoneración para el sector agrícola por el pago de impuestos a la tierra. Sin embargo, ir a sembrar a Costa Rica se vuelve muy caro porque realmente el sector agrícola de pequeños productores ha venido absorbiéndose por grandes productores de exportación, agroexportadores como la piña, como el melón. Entonces se está desplazando mucho al pequeño productor. Y políticas macroeconómicas, bueno, lo que vemos es el tema de la apreciación y depreciación del tipo de cambio. Aquí vemos en el caso de Centroamérica un poco un análisis que hemos hecho. Una de las monedas más fuertes es el caso de Guatemala, sin embargo, con algunas apreciaciones de algunos economistas, es que hay una sobrevaluación del quetzal. En el caso de Costa Rica también se dice que ese no es el tipo de cambio que deberíamos tener. Bueno, eso tiene un impacto en uno de los sectores para favorecer o no favorecer un sector. Bueno, y eso es parte de lo que puede medir la MAP. En este caso, en resumen, el poder de la MAP como herramienta de análisis radica en su capacidad para evaluar los efectos netos, o sea, a nivel micro, y de múltiples instrumentos de política a nivel macroeconómico. Entonces veamos el poder, en este caso de la metodología de la MAP, es que mide estos efectos de política a nivel de los factores de producción con que la agricultura, con el que el sector agropecuario está lidiando día a día. Bueno, y no es por hoy, en todos nuestros países, en las estadísticas del PIB, la reducción que ha tenido como porcentaje del PIB, la disminución que ha tenido el sector agrícola en nuestros países. En el caso de Costa Rica, que es el que conozco más, me acuerdo cuando llevamos las estadísticas, Yeti, cómo ha pasado de un 15% casi a un 8, un 6% en la disminución como importancia al Producto Interno Bruto de nuestras economías. No conozco en el caso del resto de Centroamérica, pero sí ha venido perdiendo una disminución de importancia como factor. Pero sin embargo, es uno de los que genera mayor empleo y es uno de los sectores que genera mayor valor agregado. Entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuáles son las políticas que estamos interviniendo en nuestro sector agropecuario? Y esto también para hablar sobre el tema de seguridad alimentaria. Bueno, ¿qué efecto está teniendo este tipo de políticas? Una política enfocada al tema de las tasas de interés como parte del acceso al financiamiento o recurso de capital para pequeños productores. Bueno, eso es parte de lo que puede analizar en este sentido la MAP. Entonces, vemos que el tema de eficiencia económica se vuelve sumamente interesante. Si no existen fallas de mercado, cualquier intervención de política producirá una pérdida del bienestar social. Creo que es muy claro en el sentido, el mercado no es perfecto, pero aquí es un mito, que no hay mercados perfectos, como lo hemos visto. Por eso es que el Estado interviene para mejorar las condiciones de los que a veces no favorecen las políticas macroeconómicas. Pero las fallas del mercado normalmente suceden. En esos casos se justifica la intervención del Estado. Bueno, discutíamos con el viceministro en estos días, ¿verdad? Y él lo tiene como muy claro, bueno, cuál es la posición, en este caso, del Estado, donde no es quitarle a los que tienen mucho, sino es cómo mejorar las
las condiciones de los que tienen poco y el Estado ahí en el medio para favorecer, digamos, en términos de las políticas que se pueden aplicar o los instrumentos de política que ustedes han venido trabajando en estos días para favorecer en este caso a un sector, como les decía, a veces en detrimento, bajo condiciones a veces no óptimas, y eso es lo que la matriz y el poder de la matriz podría estar favoreciendo. Y a través de políticas correctivas, y ese es el efecto y uno de los objetivos del proyecto que Eduardo les explicaba. Bueno, vamos a medir la efectividad, pero ¿para qué? Para, a través de los consejos agropecuarios centroamericanos o de los ministerios de agricultura, cómo corregir estos efectos, no negativos, yo creo que, sino más bien corregir en la mejor medida para la efectividad y de ahí el alcance del proyecto que pueda tener y en favorecer la corrección de estas políticas que actualmente se están aplicando. Pero realmente aquí no es venir a inventar nada nuevo, sino más bien es cómo favorecer o cómo corregir algunos de los instrumentos que se pueden estar en el mediano plazo. Y esto, que genera un cambio de conducta. A veces el generar cambios produce a veces dificultad por muchos de los gobiernos, por las personas que están en la toma de decisiones, y a través de este instrumento poderoso en el sentido que mide estadísticamente, es cuantificable, podría medir, cuando ustedes lo vayan a ver mañana, aunque un ejemplo muy demostrativo, el efecto que podría tener en términos de ahorro de costos, de eficiencia para los países, y en términos de beneficios, en este caso, de una ganancia social, en este caso pensando en los pequeños y medianos productores. Por ejemplo, el control de precios en un monopolio natural, impuestos a la contaminación. Bueno, aquí mucho esto, bueno, lo que hablábamos también, el efecto que puede tener las medidas de adaptación al tema de cambio climático y cómo revertir esto también a la protección de mantos acuíferos, a la protección de pagos por servicios ambientales para pequeños productores agrícolas. En este caso, no obstante, estas intervenciones del Estado deben de realizarse con mucho cuidado para evitar, y esto también lo aplicamos, porque que el remedio que queremos hacer sea peor que la enfermedad. Entonces, esto es un mensaje importante. Ustedes como tomadores de decisión, muchas veces en sus gobiernos, y obviamente siempre con las mejores intenciones, pero a veces tenemos el problema de que queremos solucionar algo y más bien lo revertimos y no tenemos el impacto que deseamos. Entonces, esto es un mensaje importante. Por otro lado, hay otros objetivos de política muy válidos que no tienen que ver con la eficiencia económica, por ejemplo, la generación de empleos en zonas de extrema pobreza, la estabilidad política. Bueno, y otras de las políticas que analizábamos, o otros de los instrumentos que analizamos estos días, el tema de mejorar la nutrición de parte de la población, ¿verdad? Que no tiene que ver con el tema de eficiencia económica, sino más bien con el tema del desarrollo inclusivo o un desarrollo económico de la parte de las poblaciones. Y vemos que el propósito central, ya para ir viendo, de la MAP, y aquí lo señalo en rojo, es el impacto que puede medir, que puede tener este impacto de las políticas. Por eso el proyecto, dentro del componente 1 que nos especificaba Eduardo, busca esto. Bueno, medir esta efectividad de estas políticas que actualmente se implementan en el caso de Centroamérica. Por intervención del Estado sobre la rentabilidad privada, en este caso, porque mide a nivel del sector privado o de los sistemas agropecuarios, y sobre la eficiencia del uso de los recursos. En este caso hablamos de la eficiencia de los insumos nacionales, del recurso humano, de la eficiencia en términos de las capacidades tecnológicas que tenga el país, de la eficiencia en este caso de la parte agroecológica también. Bueno, todo eso estaría midiendo el componente de la MAP. Se miden los efectos de las fallas del mercado y las distorsiones de políticas sobre un sistema productivo. Al comparar las divergencias, lo vamos a ver entre los precios reales, en este caso las ganancias privadas, y los precios de eficiencia, lo que llamamos precios sombra o precios sociales.
Y esto básicamente lo que tiene que ver es sobre las rentabilidades sociales, el efecto que puede tener una política no solamente sobre un beneficio privado a nivel empresarial, sino digamos un beneficio social y el impacto que tiene. Y eso es lo que busca cuando la aplicación de cualquier política económica, cualquier política direccionada a un sector. Bueno, esto es importante a nivel conceptual que lo vayamos entendiendo. Bueno, más adelante lo vamos a ver y lo vamos a medir. Bueno, los ingresos que les decía a nivel privado y vamos a tener ingresos a nivel social. Bueno, y vamos a ver ahora más adelante cómo se construyen estos, que es lo que ustedes van a ir construyendo y quizás ya mañana salgan expertos en MAP y realmente puedan medir este tipo de instrumentos. Los insumos comerciales van a ver, bueno, y esto se mide con coeficientes de protección nominal, que básicamente, y con coeficientes de protección efectiva, bueno, y sobre las ganancias a nivel de consumidor y a nivel social. Los recursos domésticos y las ganancias o pérdidas que se puedan generar en la sociedad. Bueno, y las transferencias que en este se haga. Bueno, vamos a ver, vean un poco acá. La ganancia privada, bueno, se va a medir, véanlo acá, es de A menos B menos C. Entonces, D es A menos B menos C. Son los beneficios reales netos. La ganancia social va a ser H menos E menos F menos G. Pongan atención porque este va a ser el quiz de la tarde, entonces, y eso lo vamos a ver en números. Y son los beneficios en términos de costos de oportunidad. Bueno, y todos los precios sombra se van a medir como el costo de oportunidad de la tierra. Por ejemplo, ¿cuál es el costo de oportunidad del maíz? En este caso, el costo de oportunidad de la tierra del maíz, en el caso de Guatemala, que es el ejercicio que vamos a estar mostrando, bueno, nosotros determinamos que es sembrar frijol. Bueno, este es el costo de oportunidad en el tema de la producción del maíz. Bueno, ¿cuál es el costo de oportunidad digamos, del maíz? Bueno, el costo, y eso se va a medir con el poder de paridad de compra, si compramos el maíz a nivel local o compramos el maíz a nivel extranjero. Ese es el costo de oportunidad que mide el caso. Igual los insumos. Los efectos netos de intervención del gobierno es L menos D a H. ¿Y por qué los efectos? Porque aquí es la intervención que hace el Estado, ya sea con políticas de subsidio, de atención de crédito. Bueno, y este es el efecto neto de intervención del Estado. O sea, y aquí vamos a medir el efecto que puede tener el Estado sobre estas transferencias, ya sean ganancias o pérdidas. Bueno, una puede ser la sustentación de precios, otro puede ser que mantenga tasas subsidiadas de interés para un sector agropecuario. Y aquí la idea es que, bueno, esto, los privados sean igual a los sociales, pero esto en la realidad nunca sucede. Entonces, por eso es que se miden esas fallas y estas distorsiones. Transferencias de productos. Transferencias generadas de precios domésticos y límite de diferencia de los precios es I A menos E. Y esto es básicamente, bueno, ¿cuál es en términos de productos? Lo vamos a ver más adelante, cuando veamos cómo se calculan, que básicamente el costo de tener un producto puesto en finca va a ser igual al precio social, digamos, de traerlo del extranjero, por ejemplo, de Estados Unidos, de importar maíz desde Estados Unidos de otro país. Bueno, ¿cuánto le cuesta al país traer ese producto puesto en finca y cuánto nos cuesta a nosotros? Y ahí medimos la eficiencia, si tenemos ventaja comparativa en ese producto o no tenemos ventaja comparativa en ese producto. Bueno, en el caso del arroz, lo van a ver, bueno, se sustentaría una fijación del precio en el caso del arroz en Costa Rica. Bueno, en la tarde les contaré eso y que me lo pregunten en la tarde. Bueno, y ese efecto tuvimos como resultado en la MAP. Bueno, se sustenta tener riego o secano para la producción de arroz. ¿Se acuerda ayer? Las discusiones que teníamos, si había una política mejor de intervención de riego o fomentar más la parte de secano. Bueno, eso nos decía la MAP.
todo el tema de asociatividad, eso también nos decía, bueno, es importante que el gobierno siga interviniendo, porque muchas de las transferencias de este subsidio, por ejemplo, a la sustentación de arroz, estaba beneficiando a los grandes productores, pero no estaba llegando, esas transferencias que estaba haciendo el gobierno no se reflejaban en los pequeños. Entonces, estas transferencias que hacía como sustentación de arroz en la fijación de precios, realmente nosotros mostramos con este ejercicio que esa sustentación de precios el que favorecía era a un sector ya más industrial. Entonces, bueno, y eso fue parte de las discusiones y un sector muy sensible en Costa Rica porque nuestra dieta alimenticia se basa en el tema de arroz. Bueno, y eso es parte de las demostraciones que hacíamos. Transferencia de los insumos generadas por precio doméstico, igual, aquí es J, vean J, B menos F. Aquí en los insumos comerciales. Bueno, ¿y qué distorsiones pueden haber aquí? Bueno, si el gobierno interviene, si hay un monopolio, como vos decías, en este caso, de traer los insumos, hay una solamente, aunque en términos de los insumos creo que ha habido más competencia en los últimos años, pero sin embargo, a veces la distribución, hay una sola casa comercial que le distribuye solamente para un producto específico. Bueno, ¿cómo hace el gobierno para intervenir en eso? Por ejemplo, y ese tiene un efecto obviamente sobre los costos de producción para el pequeño productor. Transferencia de factores, transferencias generadas por los precios actuales, que es este, de los recursos. Por ejemplo, bueno, aquí cuando hablamos de recursos domésticos nos referimos al tema de mano de obra, de la maquinaria, básicamente. Bueno, y el efecto que puede tener esto es que hacia el productor se le paga, no sé cómo se le llama en El Salvador, el seguro, ¿cómo se le llama? El seguro social, el IX. Ok, en el caso de Costa Rica, el seguro social, bueno, ¿qué efecto puede tener ese? ¿Qué efecto puede tener el que no se le pague también? Mucho de lo que se ha habido es que en Costa Rica la mano de obra es cara, porque los seguros rondan, el porcentaje del seguro ronda casi 0.47% del ingreso. Entonces, y obviamente todos los trabajadores tienen la obligatoriedad de pagarlo y eso aumenta mucho los salarios de los trabajadores. Bueno, entonces, vean, esto es un ejemplo. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué significa esto? Que los precios sociales, en el caso de los ingresos, sean más altos que los precios privados. ¿Qué dirían? Una aproximación. ¿Ah? No, pero ahí para que apoye la idea. ¿Qué diría? Ok. Bueno, que los productores están dejando de percibir primero esa ganancia, ese beneficio, o sea, que deberían de percibir más y que… A ver, pucha, todo es mentira. Todo. Y que hay bastante distorsión y hay bastantes políticas que están afectando negativamente al productor. Y eso es lo que vamos a ver, nada más se los quería mostrar. Ahora vamos más adelante cuando veamos la parte de precios sociales, la interpretación de estos coeficientes, porque se mide a través de los coeficientes. Bueno, y aquí esta ganancia o pérdida, bueno, vamos a calcularla. Básicamente, digamos, este ejercicio lo que muestra para este producto X es que el producto es con ventaja, hay una ventaja competitiva, una ventaja comparativa por las transferencias que ya se hacen, pero eso es parte de lo que apunten ahí, porque eso es parte de lo que vamos a hacer y lo que van a analizar y lo que van a estar aprendiendo en el curso. Realmente no me quiero adelantar a la presentación, pero es esto. Esto es un poco la ganancia privada sobre la ganancia social que puede tener un producto básicamente. Bueno, y las distorsiones que hay en esto, y eso es lo que vamos a estar viendo. Bueno, ¿cuál es
como veíamos en el ejemplo, cuál es la transferencia de los recursos. ¿Son eficientes estos recursos a través de la MAP? Aunque aquí es el resumen de la MAP, pero nos vamos a ir más a explorar cómo es que llegamos hasta acá. Bueno, si realmente hay una eficiencia en la utilización de los recursos domésticos, por ejemplo, tanto en capital como en tierra. Y esto es lo que vamos a estar averiguando. Nada más se los dejo aquí, no me quiero adelantar, porque esto es parte del proceso de la inducción que quiero llevarlos, porque ustedes lo van a construir, ustedes lo van a hacer y lo van a hacer en grupo, bueno, y se van a quebrar un poquito la cabeza de cómo calcular eso, bueno, y eso es lo que lo vamos a ir llevando en este proceso. Costos de otras políticas. Bueno, la MAP también sirve para medir costos de las políticas. Vean qué importante, bueno, hablaban, y muchos de los que están acá son directores o dentro de la planificación de las políticas. Bueno, ¿cuál es el costo de la implementación de una política X o una política Y para el sector, para un sector específico? Bueno, eso se va a poder medir. Implementadas con objetivos distintos a la eficiencia económica. Veíamos, por ejemplo, una política que vaya a la parte de generar ingresos, a la parte de generar nuevos empleos, a la parte nutricional, en el caso de la seguridad alimentaria. Bueno, ¿qué queremos averiguar o demostrar con la MAP? Como primer paso, se debe tener claro que el asunto de política se requiere estudiar con la MAP, basado en hipótesis, enfoque de atrás hacia adelante. Bueno, ¿qué es esto? En el caso de Costa Rica nos planteábamos cuando hicimos este ejercicio con la MAP, bueno, el tema de la sustentación, de la fijación de precios, en el caso del arroz, las transferencias que hace el gobierno están llegando a los pequeños productores, que era el objetivo también un poco. Bueno, eso es parte de la creación de esto. ¿Cuál será la aplicación práctica de los resultados? Y eso es lo que, como parte del objetivo del proyecto, esto es lo que queremos demostrar también, porque esas son hipótesis cuando nosotros mismos que hemos estudiado y que hemos aplicado este tipo de metodología. Bueno, ¿y cuál es la aplicación práctica de este tipo de herramientas? Bueno, y eso esperemos que ustedes también lo puedan contestar mañana, se los dejo como parte de las interrogantes. Esto debe definirse antes de comenzar la recolección de datos. Bueno, y esto tuvimos como equipo, bueno, era la MAP la herramienta más indicada, o era el análisis del enfoque de cadenas, que también ha venido utilizándose también para el tema agrícola, o el tema de clúster. Como les decía, la MAP es muy rica en análisis, pero sin embargo tiene su limitante, hablábamos, que es súper rigurosa en el tema de recolección de información. Ahora por dicha en Guatemala, y gracias a los colegas y Guatemala que dispone de mucha información, y realmente eso facilitó mucho el proceso, de que disponen de mucha información agropecuaria, porque realmente, bueno, en las regiones donde estamos haciendo los casos demostrativos también era importante definir esto, porque si no se tiene información estadística, realmente entrar en esto se puede volver un martirio. Se los digo. Nosotros solamente en el caso de Costa Rica duramos un año para la construcción de 3 ejemplos, a pesar de que también en Costa Rica hay buena información. Bueno, y esto es parte de este esfuerzo en la construcción de la MAP, porque es muy rica para el análisis que, como explicábamos anteriormente. Bueno, ¿y cuántos tipos de sistema productivo deben considerar? En el caso por ejemplo, el caso de maíz, bueno, para el ejercicio que vamos a estar haciendo hoy y mañana. Sin embargo, para el análisis nosotros deberíamos de considerar el maíz no tecnificado, el semi-tecnificado y el maíz tecnificado. Digamos, son como 3 sistemas que actualmente tiene Guatemala, porque se debería, digamos, y es como se hace el tema de la producción de maíz en el caso de Guatemala. No sé, en otros países, por ejemplo, en Honduras, el frijol, ¿qué tipo de sistema? 3. Para otros productos, en el caso de Costa Rica, ajá, ok. Y eso es un poco, bueno, no sé, varían los sistemas. En el caso, no sé, en el caso de El Salvador, algún producto agropecuario que ustedes
hayan analizado qué tipo de sistemas hay, cuántos sistemas existen. ¿Analizado con la MAP? No, con la MAP no, sino digamos qué tipo en el caso de arroz o de maíz, El caso del maíz. y cuántos sistemas existen, o es... CIME, pero yo solo lo conozco, estoy con los compañeros que son los que lo manejan. El CIME, que es una forma de medición de cómo está la producción, identificar a los productores y identificar los lugares en los cuales está siendo producido. Ok. Y eso es un poco... entonces cuando hablamos, se deben de considerar al menos 4 o 8, pero ya 8 es bastante. Yo creo que lo ideal es 4 sistemas. Bueno, el tipo de producto y la rotación de los productos, eso es importante. Temporada productiva, la época seca y la lluviosa, por ejemplo. Zonas agroclimáticas, precipitación, tipo de suelos, elevación. Tecnología utilizada, ya sea riego, mecanización. En el caso, recuerdo, en el caso de arroz, básicamente teníamos el tipo de tecnología era riego y secano, mecanizado o no mecanizado también, y la condición de la tierra. Eso lo vimos muchas veces en el caso de Guatemala. Vimos que muchos de los pequeños productores lo que tienen es el arriendo de la tierra, y bueno, eso tiene un impacto sobre los costos de producción en este caso. Bueno, todas esas consideraciones son importantes para ir construyendo la MAP, para que ustedes vean los elementos que se tienen que considerar. Bueno, las fuentes de información. Los investigadores deben de agotar todas las fuentes secundarias disponibles. Bueno, y eso fue como empezamos nosotros en Guatemala, a través de un colega, Alex González, que es un colega experto también en seguridad alimentaria en Guatemala, que nos ha venido ayudando en el proyecto. Bueno, nos ha pasado, no sé como cuántos documentos, ya estoy como mareado de estar revisando documentos, pero yo creo que Guatemala tiene mucha información, me imagino que los otros países también. Bueno, es agotar las fuentes secundarias. Pero sin embargo, antes de irse al campo, es agotar esas fuentes, porque realmente la riqueza de la MAP también es construir de fuente primaria, y así lo estamos haciendo. Ahora lo hicimos en Guatemala, y bueno, lo vamos a hacer en Honduras también. Es las entrevistas, de ir al campo a verificar realmente, digamos, ese tipo de información. Muchos de nuestros países ya cuentan con censos agropecuarios, que eso ayuda bastante, y eso es antes de empezar a realizar lo más costoso y complicado. Bueno, y que son las encuestas, ¿verdad? Bueno, y para eso me imagino que dentro de las direcciones de planificación de los gobiernos ya cuentan con ese tipo de censos, ya tienen mapeado, entonces tampoco es, digamos, es laborioso. Sin embargo, es importante el trabajo de campo. Me acuerdo en Costa Rica, cuando hicimos el caso de arroz, me tocó ir a visitar todo el país. Por dicha, pude conocer todo el país, visitando todas las producciones de arroz que hay en todo Costa Rica, levantando las encuestas tanto para pequeños, medianos y pequeños productores. Los precios internacionales, esto es importante porque acuérdense que los precios sociales se calculan de acuerdo, bueno, cuánto nos cuesta el producto puesto acá en la finca, traerlo desde Estados Unidos. Bueno, ¿y qué pasa por esto? Bueno, el frete, el menaje, los costos de inspección, el costo de transporte, si hay impuestos al producto, no hay impuestos al producto, hay subsidios al producto, los impuestos de precios de venta, digamos, el impuesto nacional que tienen. Bueno, todo eso se considera como parte de las distorsiones del producto, y eso se compara con el precio que tiene el producto en la finca. Divergencias de precios. Bueno, cualquier falla de mercado que se suma debe demostrarse contundentemente, al igual que cualquier distorsión de política. Las fallas de mercado de bienes de insumos comerciales son muy poco frecuentes en el sector agropecuario. Alta rivalidad, sin embargo, a pesar de que hay mucho, sin embargo, en el tema de la comercialización de los insumos, muchas veces hay monopolios y oligopolios por parte de las empresas. Muchos de los que distribuyen en Costa Rica son los que distribuyen en Guatemala, y básicamente y se elevan mucho por los impuestos que hay en cada uno de los países. Bueno, las fallas de mercado pueden ser generadas en cuanto a factores de zonas rurales, en particular en capital,
y en tierra. Cuando hablamos de capital es capital financiero. Bueno, esta es la primera parte de la introducción conceptual de la MAP para que vean un poquito, bueno, qué es lo que trata la MAP en términos de lo que va a medir, del impacto, qué es lo que mide la MAP en términos de los factores de producción y el efecto que tiene, de medir el efecto que tiene sobre las políticas o la intervención que hace el gobierno. Vamos a pasar en este momento a un café, ¿verdad, Eduardo? Creo que es así. Regresamos y vamos a empezar a ya hacer el primer ejercicio práctico de lo que son los costos privados y cuál es en términos de la rentabilidad para medir la rentabilidad privada, que es la primera parte de la MAP y que ustedes ya van a ir trabajando. Bueno, no sé, ya todos tienen el archivo, me imagino. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar después del café.